Probablemente conoces la yuca como un simple acompañante en tu plato, un alimento básico y humilde que ha sostenido a comunidades enteras durante siglos. Pero, ¿y si te dijera que, sin que lo sepas, es el motor de un imperio agroindustrial de miles de millones de dólares? ¿Sabías que esta raíz, de la que se producen alrededor de 300 millones de toneladas al año, se está convirtiendo en combustible para autos, en plásticos biodegradables que podrían limpiar nuestros océanos y hasta en medicinas de vanguardia? Y en el proceso está creando millonarios de forma silenciosa. Crees que conoces la yuca, pero te aseguro que no tienes idea de la revolución económica que se está gestando, literalmente, bajo nuestros pies. Quédate y te mostraremos cómo lo están logrando. Para entender el imperio, primero hay que conocer al soldado que lo hace posible, la yuca, o como se conoce científicamente, Maniote esculenta. Originaria de América del Sur, esta planta es una maestra de la supervivencia. Mientras que cultivos como el trigo o el maíz exigen condiciones casi perfectas, la yuca prospera donde otros fracasan. Crece en suelos pobres y ácidos, soporta largas sequías y se ha convertido en una póliza de seguro contra el hambre para más de 800 millones de personas. Hoy se cultiva en más de 100 países, pero su corazón productivo late con más fuerza en África, que representa cerca de la mitad de la cosecha mundial. Nigeria por sí sola es una superpotencia de la yuca, cosechando más de 60 millones de toneladas cada año, casi el 20% de la producción global. Su perfil nutricional es bastante directo. Es una bomba de carbohidratos, con un 60 a 65% de agua y un 30 a 35% de almidón, que proporciona energía pura y asequible. Por generaciones, ese fue su único trabajo: alimentar. Se hervía, se freía o se molía para hacer harinas locales. Una historia de subsistencia, no de riqueza. Pero esa historia está a punto de dar un giro radical, porque el verdadero secreto, la razón por la que le dedicamos este video, no está en lo que la yuca es, sino en todo lo que puede llegar a ser. El punto de inflexión en esta historia tiene un nombre: almidón. Ese 35% de su composición es en realidad el oro blanco de la agroindustria moderna. No pienses en él como un simple nutriente. Piensa en él como una materia prima súper versátil, casi un lienzo en blanco para la ciencia y la innovación. A diferencia de los almidones de maíz o papa, el almidón de yuca tiene propiedades únicas. Es más puro, más viscoso y no tiene sabor, lo que lo convierte en el ingrediente perfecto para un sinfín de aplicaciones industriales que van mucho más allá de la cocina. La revolución realmente despegó cuando los innovadores se hicieron una pregunta clave: ¿y si dejamos de ver la yuca como simple comida y empezamos a tratarla como un bloque de construcción molecular? La respuesta de esa pregunta es un mercado global que, según proyecciones, moverá más de 133 mil millones de dólares en 2026 y que podría alcanzar los 203 mil millones para 2034. Entonces, ¿cómo es que esta humilde raíz se convierte en el centro de una industria tan gigantesca? El secreto está en 4 áreas de transformación clave. La fábrica de millones. Los 4 pilares del imperio de la yuca. Primer pilar: el oro negro. Verde. El mundo busca desesperadamente alternativas a los combustibles fósiles. Y aquí, la yuca levanta la mano. Su almidón se fermenta fácilmente para producir bioetanol,
un combustible más limpio que puede mezclarse con la gasolina. Países como Tailandia y Brasil ya han visto el potencial, convirtiendo miles de toneladas de yuca en etanol para sus mercados de transporte. Esto no solo reduce la dependencia del petróleo, sino que crea una demanda gigantesca y estable para los agricultores. Con proyecciones de crecimiento para los biocombustibles en Europa de casi el 10% anual hasta 2030, la yuca está perfectamente posicionada para quedarse con una parte de ese mercado. Segundo pilar, la revolución del bioplástico. Cada año generamos unos 400 millones de toneladas de residuos plásticos. Es un desastre ecológico y lo sabemos. La yuca ofrece una salida. Su almidón puede procesarse para crear polímeros que se comportan como el plástico, pero con una diferencia crucial. Son biodegradables. Ya se están fabricando bolsas, envases de alimentos e incluso componentes para autos a partir de yuca. En Brasil, por ejemplo, científicos han estado desarrollando bioplásticos a base de yuca que no solo son ecológicos, sino también más resistentes, abriendo la puerta a un reemplazo real de los plásticos derivados del petróleo. Si esta historia de transformación te está pareciendo tan fascinante como a mí, y estás empezando a ver el mundo oculto detrás de las cosas cotidianas, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Cada video que hacemos es un viaje para descubrir cómo funciona realmente el mundo. Tercer pilar, el boom de la alimentación consciente. Es irónico, pero a medida que la yuca se aleja de ser solo comida, su valor en el mercado de alimentos premium se ha disparado. La razón es el gluten. La creciente demanda de productos sin gluten en mercados como Estados Unidos y Europa ha convertido a la yuca en una superestrella. La harina de yuca, la tapioca y los snacks hechos con este tubérculo están llenando los estantes. Ya no es solo un alimento de subsistencia, ahora es un ingrediente de moda para un estilo de vida saludable. Este mercado de exportación permite a los productores vender sus productos a un precio mucho más alto. Cuarto pilar, el ingrediente secreto de la industria. Este es quizás su uso más invisible de todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se mantiene unida una pastilla? Muy a menudo, la respuesta es almidón. El almidón de yuca se utiliza como aglutinante en la industria farmacéutica, pero no se detiene ahí. Se usa en la industria textil para dar acabado a las telas, como adhesivo en la fabricación de papel y cartón, e incluso en cosméticos. Es el ingrediente fantasma que hace que cientos de productos que usamos a diario funcionen. Un mercado silencioso, pero absolutamente masivo. Ok, pero ¿quiénes son exactamente estos millonarios de la yuca? No te imagines a una sola persona que encontró un cofre del tesoro. Hablamos de una nueva generación de empresarios que entendieron la cadena de valor de principio a fin. Son tres grupos principales. Primero, el agricultor organizado. En países como Tailandia o Colombia, las cooperativas de pequeños agricultores han sido clave. Al organizarse, dejan de estar obligados a vender la yuca cruda a precios de remate. En su lugar, invierten en plantas de procesamiento para secar, moler o extraer el almidón, capturando así una porción mucho mayor de las ganancias. Segundo, el procesador industrial. Aquí es donde entran las grandes ligas, empresas, sobre todo en Asia, que han invertido millones en tecnología de punta. Sus fábricas pueden procesar miles de toneladas de yuca al día, extrayendo almidón de alta pureza para clientes en la industria alimentaria, farmacéutica o manufacturera. Son el puente entre el campo y el producto final. Y tercero,
El innovador biotecnológico. Son los científicos, las startups y los centros de investigación, como el CIAT en Colombia, que están constantemente buscando nuevas aplicaciones. Ellos patentan los procesos para crear nuevos bioplásticos o desarrollan variedades de yuca genéticamente superiores, más resistentes y con más almidón. El potencial sin explotar es enorme. Se estima que en un país como Colombia, solo una pequeña fracción de la producción de yuca se destina a la industria, mientras que la gran mayoría sigue siendo para consumo directo. Imagina el potencial económico que se liberaría si ese porcentaje empezara a cambiar. Como ves, la historia de la yuca es mucho más que la de un simple tubérculo. Es una lección increíble sobre visión y sobre cómo redefinir el valor de las cosas. Nos enseña cómo un recurso que por siglos fue visto como básico puede convertirse en la clave para resolver algunos de nuestros mayores problemas: la dependencia energética, la contaminación plástica y la necesidad de alimentos sostenibles. Su resistencia al cambio climático la convierte en un cultivo crucial para el futuro de la agricultura, en un planeta cada vez más cálido. De hecho, la producción ha aumentado más de un 50% desde la década de 1980, demostrando su fiabilidad. Al final, el secreto de los millonarios de la yuca no es un truco financiero ni una apuesta especulativa. Es la visión de tomar un recurso abundante y resistente y convertirlo en soluciones de alto valor para los problemas del futuro. Es entender que, a veces, los mayores imperios no se construyen en torres de cristal, sino que crecen silenciosamente bajo tierra.